Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta María Jesús. María Jesús, ¿qué tal estás? ¿Cómo estamos? Buenas, Cristina, estoy genial. Un poco nerviosa, la verdad, pero bien. Bueno, María Jesús, pues cuéntame un poco de tu familia, de tu infancia, de tu entorno. Pues fue un entorno fantástico, la verdad. Me encantó y me encanta mi entorno. Soy la quinta de 9 hermanos de una familia numerosa que, pues eso, he vivido y he crecido en el camino neocatecumenal. Y la verdad es que eso ha marcado mucho. Ha marcado la hora de cómo vivir, cómo recibir todas las cosas que me han ido pasando a lo largo de la vida. Y nada, es una familia por la que solo puedo dar gracias. Mi familia es un milagro, eso también. Y estoy muy, pues eso, fue una familia en la que me he sentido siempre muy acogida. ¿Cómo es tener una familia numerosa? ¿Cómo lo gestionabais? ¿Cómo era, no sé, cómo era el día a día vuestro? La verdad es que, siendo en el caos que supone ser tanta gente, y lo ha sido, se gestionaba bastante bien a la hora de pedir perdón. Eso ha sido algo fundamental, porque como en el día a día de cualquier familia hay contratiempos, hay diferencias, hay heridas por las historias de cada uno. Pero siempre ha estado el perdón. Pasara lo que pasara, siempre se ponía a la luz, siempre salía. Ya fuera antes o después, en algún momento había un perdón. Es verdad que, pues eso, no siempre nos hemos comunicado. Al principio, sobre todo, al principio cuando yo era pequeña, yo al menos sentía que estaba en el mismo techo con un montón de desconocidos. Ya está, es verdad. Y hubo un momento también en el que yo, a pesar de estar rodeada por mi familia, en ese entorno acogedor, que era maravilloso, por diferentes cosas que pasaban afuera, yo no lo verbalizaba, no lo comunicaba. Porque en algún momento yo sentí que no podía confiar, no que no pudiera confiar, sino que no podía esperar que me lo resolvieran ellos. Y a pesar de todo eso, siempre ha salido a la luz. O por lo menos es en mi historia, ha salido al final todo a la luz, de decir, pues mira, esto pasó, disculpa, estoy realmente arrepentido. He llegado a recibir disculpas de personas con lágrimas en los ojos en mi familia, entonces eso a mí también me ha influido mucho. Es decir, esto es lo que verdaderamente es estar arrepentido, esto es lo que es pedir perdón, esto es lo que es la reconciliación, y al final eso lo podía extrapolar a mi relación con Dios también. Porque, por ejemplo, la confesión, el sacramento de la confesión para mí era lo primero de, ¿pero qué voy a decir si soy buena? Y en realidad, gracias a todo esta realidad que se daba en mi familia, pude ir viendo que no, espérate, que todo lo que esté por debajo de amar es matar. Es un poco extremo, pero es algo que también escuché una vez y se me quedó muy grabado, que al final, si no hay amor, da igual que haya lógica, da igual que haya verdad, tiene que haber amor. O sea, no da igual que haya verdad, es necesaria la verdad, pero siempre con caridad. Y nada, eso. Dices que practicabais la fe, pero ¿este practicar era por tradición, porque era lo que tocaba? Totalmente. Era por lo que había recibido. Mis padres me pasaron la fe, una fe de comunión, como le llaman a veces, pero he tenido la suerte de que nunca me he alejado del Señor. Eso es algo que siempre he tenido en el corazón, el hecho de, Señor, que no sea capaz de darte de lado, aunque en cierto sentido lo hice, porque es verdad, yo nunca dejé de ir a la iglesia, nunca dejé de ir a la comunidad, como a todas las celebraciones que había, pero es verdad que la relación con Dios llegó a un punto en el que empezó a vivirse como una rutina. En lugar de ver a la persona que había detrás, en lugar de a la persona y a Dios que está detrás, por diferentes heridas que yo tuve a lo largo de mi infancia, sobre todo antes de la adolescencia, llegó un punto en el que yo me sentí muy sola
daba igual la cantidad de gente que tuviera alrededor, como he dicho antes, me sentí rechazada, sentí que tal cual era no podía ser querida. Entonces eso, al final, yo en ese momento no lo viví así, pero mi mecanismo de defensa fue decir, no pasa nada, soy una especie de plastilina, yo me cambio, yo me voy a arreglar para que la gente me pueda querer. Eso en realidad implicaba decirle a Dios, tú lo has hecho mal, tal cual me has hecho no puedo ser querida. Y eso hizo que me alejase de esa herida también, porque yo era la responsable de hacerme, o sea, de hacerme perfecta, de hacerme para los demás, dejar de mirar quién era realmente, porque al final llegaba un punto en el que me alejaba tanto de eso, de lo que yo era, de lo que yo sentía, que no sabía quién era. También, pues eso, o sea, van pasando los años, yo pienso que lo he hecho genial, que, oye, me he hecho perfecta para ser querida, ya fuera a nivel de estudios, ya fuera haciendo muchas cosas, aunque no llegaste al top 10 en todas las cosas que hacía, pero hago muchas cosas, reconóceme. Buscaba el reconocimiento de los demás, de la figura de autoridad, de las personas que había a mi alrededor, de los amigos, de ser la que mejor escuchaba, la más graciosa, un montón de cosas que se iban acumulando y que al final me hacían estar reventada, cansada, porque era una exigencia y al final una falsedad, una desconexión, de al final llegar a un punto en el que yo no sabía quién era. ¿Alguna vez te planteaste que tu vida no tenía sentido, que no merecía la pena seguir viviendo? Llegué a plantearme alguna vez el sinsentido en mi vida, en cuanto a por qué hago las cosas, estaba haciendo todo por inercia. Nunca llegué a plantearme, gracias a Dios, el acabar con mi vida. Sí que he tenido gente a mi alrededor que se lo ha planteado y que pues eso a mí me ha afectado en cierta medida. Pero es verdad que estaba tan alienada, esto no lo he comentado, pero yo en esa soledad que he dicho ya, huyo del sufrimiento, huyo de la frustración con libros. Yo era capaz de tragarme a lo mejor 3 libros al día para amortiguar, no recibir ese daño de me siento sola o esta persona me ha rechazado. Y al final también era echarme la culpa a mí también, de una forma de no enfrentarme a la otra persona y decirle, oye, que me ha dolido, y simplemente resolverlo. Yo era incapaz del conflicto. Era, pues eso, lo evitaba. Y me asumía yo esa responsabilidad de, no, es que tú has querido relacionarte con esta persona y no pasa nada, en realidad no te ha hecho daño. Era heavy, en cuanto a que era mirar para otro lado, si no lo veo no existe. Y al principio fueron libros, a medida que fui creciendo en internet acabé con series, películas, música, YouTube, cómics, de todo. Y era heavy porque, o sea, se podía considerar una adicción, porque en el momento en el que yo recibía algún tipo de daño, mi forma de compensar, mi forma pues eso, de paliar y gestionar no era con tranquilidad, no era hablando las cosas, era primero me alieno, luego ya vemos. Y pues eso, sí que llegué a pensar en algún momento, yendo al conservatorio, por ejemplo, estoy en el autobús, si ese coche que pasa demasiado cerca se estampa, no pasaría nada, porque no tiene sentido. O sea, no sé por qué estoy haciendo las cosas, por inercia, mucha inercia. Y llego así hasta la carrera, que llega un punto en el que pienso todas las decisiones más importantes de mi vida, o en las que he invertido más tiempo, más esfuerzo, en realidad no han sido tomando mi vida en peso. Eso fue algo que escuché tiempo después y me denunció un poco, porque fue el hecho de si fuera el personaje secundario de la vida de otro sería mucho más cómodo. Y eso también era quitarle a Dios su potestad, de decir, no te voy a dar gracias por esta vida porque no me gusta, ya está. Y me gustaría ser vieja ya y acabar cuanto antes, porque esto ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué? Pero eso ya fue disminuyendo hasta que llegó la carrera y me encuentro de repente con que no sé qué ha pasado en mi vida. Una oscuridad brutal. En segundo de carrera
a la par de un paso de camino en el que se me enfrenta mi historia, de repente veo que no veo nada y que nadie me puede decir nada tampoco porque lo tengo que ver yo. Porque si me dicen las verdades a la cara me van a entrar por un oído y me van a salir por el otro. Pero eso me dolió muchísimo, a lo bestia. Y el no poder ver, el decir, sé lo que he vivido y no sé en qué medida me ha afectado o cómo ha condicionado el resto de mi historia, el resto de mi vida, o quién soy yo ahora y por qué hago las cosas. Lo pasaste mal, ¿verdad? Fue chungo porque fue súper localizado. Sí, a raíz de una celebración en el camino, yo salgo y me pongo a llorar. Estuve llorando 3 días sin poder parar. Era desmedido, nunca había llorado así por nadie ni por nada, pero era no veo nada, no, solo veo oscuridad. Y la gente podrá pensar, o sea, no tiene ningún sentido, no es para tanto, nadie se ha muerto, por favor, baja un poco los humos, pero yo tampoco entendía nada. Era como cuando yo era un niño pequeño, que hipa, que no puede respirar, pues fue así y me asusté, porque yo era muy lógica y era consciente de que humanamente no era lógico lo que me estaba pasando. Y no, pues eso, no entendía. No entendía a raíz del camino también. Hay muchas cosas a lo largo de mi historia que han estado muy bien hechas por el Señor, porque es muy delicado. Y cuando he necesitado una palabra, siempre ha estado ahí, aunque no lo haya visto. Hay un paso en el camino en el que la gente, las personas, proclaman su fe con su testimonio. Y escuché una vez uno que me ayudó un poco a llevar mejor este tiempo, y fue una mujer diciendo, yo ya dejé de preguntarle al Señor el porqué de las cosas y le pedí un para qué, que haya un para qué. Y me aferré a esa petición del Señor. No entiendo qué está pasando, también, pues eso, muchas palabras a lo largo de mi historia, muchísimas. En este momento fue un canto también, me ayudó mucho, que era, Señor, no pases este ruego sin detenerte. De Abraham, cuando recibe a 3 hombres y les pide que se queden. Yo veía que el Señor estaba pasando, porque esto no me lo había inventado yo, porque este desasosiego, este dolor, porque era dolor, era un nudo en el pecho que me impedía respirar en algún momento. Hubo amigas que me dijeron, ¿tienes depresión? Yo les dije, no, porque es verdad, a partir de ese momento yo estuve 6 meses con una tristeza basal brutal, de las cosas que me hacían feliz, que me tranquilizaban, no hacían efecto, que iba a las cosas que me gustaban y no las disfrutaba. Una tristeza basal en todo, un tinte gris, a través del cual veía todo. Y la cosa se empeoraba cuando yo me acercaba al Señor. Estaba en las celebraciones y yo empezaba a llorar. Y no podía. Estuve esos 3 días sin poder parar de llorar. Me quedé sin voz, llegué a la universidad, iba en el metro, iba llorando. Era como, Señor, por Dios, para allá, no entiendo qué está pasando. Y después de esos 3 días, 6 meses. 6 meses así. Fue disminuyendo la tristeza. En mi familia, pues, es que no se podía esconder el hecho de que no podía parar de llorar. Y me ayudó mucho mi hermana diciéndome, ¿qué tal si vas a hablar con un sacerdote sobre todo esto? Yo ya había hablado con muchos sacerdotes, llevaban diciéndome desde los 12 años que a lo mejor me convenía tener un director espiritual, quizá, pero nunca había sabido yo, aviso a navegantes, hay que pedirlo. Yo no sabía que había que pedirlo. Yo pensaba, bueno, pues se ofrecerá. Y no, el sacerdote venía y me decía, oye, te vendría muy bien hablar con alguien. Y yo, ahora es cuando me dice, voy a ser yo, te ayudo, te acompaño. Y no llegaba. Y así llegó, pues pasaron 3 sacerdotes, 4, Henry, el padre Henry fue uno de los sacerdotes con los que estuve hablando un tiempo y me ayudó mucho, la verdad. De hecho, luego me sentí muy mal por el hecho de sentir que no había aprovechado su presencia por la capilla del clínico. Pero era eso, Iba a hablar con él algunas veces, incluso una vez creo que estuvimos 3 horas, y era fantástico y maravilloso, porque a mí me acercaba, de verdad me acercaba al Señor. Eso que dices, el corazón habla al corazón, sabía que era el Señor hablándome directamente. Pero
Cuando yo llego a este momento, el padre Henry ya no está y tampoco tenía a nadie a quien poder acudir. Entonces mi hermana me ve, me dice eso y yo le suelto. Yo, cristiana desde la cuna, no necesito un pseudopsicólogo. Tal cual, en plan de no, gracias, no lo quiero. Me vi tan mal al día siguiente de llevar 2 o 3 días sin parar que fui a pedirle el número de algún sacerdote, en plan de necesito hablar con alguien. Vale, ¿hablas con este sacerdote y te saca de esa tristeza? Cuéntanos un poquito. Pasa bastante tiempo, no pasan 6 meses. Hablo con el sacerdote, me ayuda, me da luz, hizo las preguntas adecuadas, me sorprendió, fue como, ostras, había heridas que yo pensaba que estaban cerradas y no, eran de las que había escondido debajo de la alfombra. Y empezaban a doler otra vez, ¿vale? Eso no lo he comentado, que a raíz de toda esta tristeza, yo había empezado a ver heridas de mi infancia que se estaban como volviendo a dar y no entendía nada. Yo estaba convencida de que esto estaba cerrado. Yo había dado gracias al Señor incluso por haberme hecho pasar por ahí porque había podido ayudar a otras personas. ¿Qué hacen repitiéndose? No lo entiendo. Y entonces el Señor también dio luz a lo largo de todo este tiempo. Hablé con este sacerdote, hablé con varios más después y me ayudaron mucho. Pero es verdad que la tristeza no fue disminuyendo de golpe, fue poco a poco. Yo también empecé a darme cuenta de que esas heridas que se estaban volviendo a dar, o esa era la impresión que yo tenía, en realidad era el Señor poniéndomelas delante. Con mucho amor, con mucha delicadeza, diciéndome, déjamelas, suelta, que las curo yo. Era como una herida que se había llenado de pus y que el Señor le estaba poniendo alcohol para desinfectar. Y entonces volvía a doler como si fuera la primera vez, pero no era eso. Y eso a mí me dio mucha paz, mucha tranquilidad. Se dio también que no podía rezar, no podía, ni un Padre Nuestro. Durante mucho tiempo, fue horrible. Y supongo que también iba a la par de mis pecados, porque yo había ido hundiéndome en esa alienación y no poniendo límite. Un desorden de todo, de horarios, yo no dormía por las noches, podía acostarme a las 3, a las 5 de la mañana, dormir 2 horas, levantarme al día siguiente. Y sí, intentando llegar a todo, no llegar a nada, mucha exigencia, mucha exigencia, autoexigencia, porque era como eres no puedes ser querida y tienes que llegar, tienes que ser reconocida, Un día mi padre me llegó a soltar, ¿a qué estás intentando demostrarle? ¿A quién? Nadie te ha pedido nada. Y eso me chocó mucho, porque es verdad, en casa no me van a dejar de querer si la lío, si me equivoco al final. Pero para mí el equivocarme era prácticamente delito, el que me equivoco muchísimo. Pero sí, nada, que fue un periodo de muchos, incluso años, y muy acompañada también por las palabras en el camino, porque yo me di cuenta de que estaba luchando y que estaba resistiéndome en la oscuridad, no sabía contra qué, no sabía contra quién, y de repente voy y me doy cuenta de que es contra Dios, de que lo único que estaba pasando era que Dios me estaba llamando, en plan, a la puerta y me decía, hey, quiero hacerte feliz, deja de intentar llevar tú el volante, y mi volante era de un coche de choque, que se estampaba continuamente, y entonces yo intentaba cambiar de dirección. Pero si le daba el volante a él, se convertía en un portaaviones. Me podía llevar muy lejos, muy lejos. Y eso, o sea, poco a poco a lo largo de seguir caminando, no entiendo nada, pero vuelvo. No puedo rezar, pero me arrodillo. Tú me ves, yo no puedo ni mirarte ni hablarte. Mírame tú. María Jesús, tema confesión, ¿vale? ¿Cómo es ese momento de, ay, me tengo que confesar? Droga dura, droga dura, te lo prometo. Porque muchas veces lo vivía como tengo que ir, me da vergüenza tener que volver a exponer todos mis pecados a la misma persona. Deja de ver que era Dios. En realidad a Dios no le podía esconder nada, pero yo no veía más allá. Y a veces no veo más allá. El orgullo. Soy una persona muy orgullosa, me costaba mucho reconocer en qué me he equivocado, reconocerlo en voz alta y más delante de una persona que te conoce. Entonces, en una confesión yo pude sentirme atravesada por el amor de Dios, de decir, es que da igual, no puedo esconder nada, lo está viendo ya. Pero no había exigencia, no había
no había rencor, no había un me has hecho daño por rechazarme, porque al final era yo rechazando a Dios constantemente. Era un te quiero, ya está, te quiero. Y ese te quiero llenaba todo y daba paz. Vale, paz. Durante todo ese tiempo, que fue clave, yo estuve pidiendo paz, orden, luz. No dejé de ir a los sacramentos, pero no lo encontraba. No podía rezar, llegó un día en el que me arrodillo y después de la misa le digo al Señor, no me levanto de aquí hasta que pueda rezar un puñetero Padre Nuestro, perdón. Un Padre Nuestro entero, estuve más de media hora. Horrible. Sentía como si tuviera algo atravesado en la garganta y estuviera intentando tragar a la vez. Después de ese momento yo empiezo a poder rezar un poquito, a lo mejor 15 minutos para rezar un Padre Nuestro, Ave María y Gloria. Nada más, porque además yo no sabía por dónde empezar, es decir, se me ha olvidado cómo rezar, yo sabía, yo hablaba contigo, ¿qué ha pasado aquí? ¿En qué momento he cortado yo esta relación? Porque tú no la has querido cortar, tú estás ahí esperándome todo el rato, o eso me han dicho. Y fue eso, el ir poco a poco diciendo, me voy a lo básico, tú me has dado esta oración, pues me baso en esta oración, me agarro a ella, como un clavo ardiendo, porque me han dicho que tú eres el único que me puede hacer feliz, todo ese vacío, toda esa oscuridad. Él fue poniendo luz, poco a poco, muy poco a poco, sus tiempos no son mis tiempos, todo eso, y me daba mucha rabia, pero al final era un confiar en el que él iba a seguir siendo delicado conmigo, o sea, que esos tiempos los respetaba por algo, porque si me hubieran dicho, haz esto, esto y esto y esto, que te va a venir genial, yo les habría mandado a pastar, pero si el Señor me iba avisando con 3 años de antelación, quizá se me planteaba el poder hacerle caso. Desprenderme de mis proyectos a nivel musical, que nunca es falso. Al principio se me daba bien, empecé a vivirlo con muchísima exigencia y llegó un punto en el que para mí era una pesadilla, el tener que ir al conservatorio. No podía dormir por las noches, tenía angustia, horrible. Y sentí que si me lo dejaba, huía y que era una cobarde y que no llegaba a dar la talla. Todo estaba ahí detrás. Pero yo no lo veía, era solo vas a huir, eres una cobarde. Estuve hasta el final y el Señor me regaló el conservatorio, o sea, me regaló también el poder desprenderme de mi proyecto, porque para mí el instrumento era un colchón económico, era un instrumento poco conocido, la gente me ponía la alfombra roja, aunque tocase mal. Decían, necesitamos a alguien que toque este instrumento, por favor, ponte tú. Y decir, mira, el Señor llegó un día y me dijo, dame ese instrumento. Y yo me quedé a cuadros, en plan de, bueno, no puedo. Y pude, o sea, pudo el Señor. Entré en shock el día que de repente estuvo claro que lo tenía que dejar, porque eso implicaba muchos proyectos, muchas heridas que yo pensaba, las sanaré yo. Pero no, el Señor decía, las voy a sanar yo y sin tu consentimiento, bueno, con tu consentimiento, pero sin tu actuación. Déjamelo, que lo hago yo todo. Mis proyectos, atascarme con todos los ídolos que yo tenía ahí a nivel académico. Entré en una universidad privada porque no me daba la nota para entrar en una pública cuando yo había sido de 10. Para mí eso ya era una humillación, el tener que vivirlo de cara a Dios, descansarlo en Él. Un montón. A nivel afectivo también, el desorden de horarios no era solo ahí. Yo pedía la vida a mis amistades, a mi familia, a los chicos, aunque nunca hubo nada, pero un desorden brutal. ¿Cómo te afecta todo esto? O sea, quiero decir, ¿cómo es tu actitud? ¿Cómo es tu situación frente a Dios? Me había rebelado contra Dios, en plan, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me remueves todo esto? Estás pasando, pero por favor, no pases sin detenerte, es decir, que haya frutos, aunque no los vea, que haya frutos. Y había puesto luz, había puesto paz, había puesto orden, muy poquito a poco, ya digo. Pero lo más reciente es esto, que el Señor me hizo una promesa, de decir, yo quiero hacerte libre, déjamela a mí. Y ha ido respondiendo. O sea, las cosas que yo le he ido pidiendo a lo largo de todo este tiempo de decir, necesito que pongas orden en mis horarios, en mis relaciones, en mí y en mi misma relación contigo, porque lo trataba un poco Dios con Zoom. Voy cuando necesito algo, no estoy ahí para ti, no te veo a ti, solo veo lo que necesito yo. Y puso paz, puso orden, puso luz. Es verdad que toda esta angustia previa,
que se fue alargando en años. Es verdad que a los 6 meses disminuyó lo de estar llorando cada vez que entraba en una celebración, gracias a Dios, pero la angustia seguía. Yo entré una vez con ganas de vomitar en la capilla del clínico, donde conocí al padre Henry, porque sentía que estaba volviendo a removerse todo y ya se había ordenado antes, entonces no tenía ningún sentido. Yo fui a reclamarle al Señor eso, en plan, mi orden, ¿dónde está mi orden que me habías prometido? Y me dio otra palabra, porque el Señor iba así, a palabras. Juan, al final, el último capítulo de Juan, decía: cuando eras joven tú te ceñías e ibas a donde te daba la gana, básicamente, y cuando seas viejo otro te ceñirá e irás a donde no quieres. Para mí ese momento era no quiero estar aquí, no quiero entrar en esto, no quiero hacer verdad porque me duele, porque me hace daño. Y ese momento de decir, es tuyo, no controlo, es tuyo, tú te encargas, hazlo tú. Lo acepto porque es tuyo, porque tú sabes más. Fue el, pues cíñeme y llévame a donde quieras. Haz conmigo lo que quieras. Pensé, después de salir de ahí, que todo estaba solucionado, pero no fue así. Fueron diferentes momentos en los que yo tuve que soltar. Llegó un punto incluso, hablando con una amiga, que me dijo, ¿y si le das un sí claro al Señor? Y ese fue otro momento de soltar. Fue para mí como una paliza espiritual, no sabía por dónde me habían llegado los golpes, no me acuerdo ni de qué pasó, solo que fue un sí, Señor, haz conmigo lo que quieras. No voy a retener más, porque para mí era como si estuviera con los brazos así, con mis heridas, con mis proyectos, con todo. Y decir, es mejor que lo tuyo y no lo toques porque hace daño, no me fío de ti. Y el Señor, a lo largo de todos estos momentos, era suelta, abre los brazos como los tengo yo. Y acéptame, y suelta. María Jesús, 3 cosas que le dirías a un joven o a una joven que está metido en un túnel muy oscuro, que no ve la luz, que no reconoce que la luz puede ser el Señor. ¿Qué le dirías? Rezar. Si no puedes rezar, ponerte a tiro, moverte, buscarle, no dejar de moverte, no dejar de buscarle. Peregrinaciones, charlas, catequesis, misa, la Eucaristía, el Señor está ahí, aprovéchalo, o sea, está ahí y te quiere. Y ya está, y te quiere feliz, como se dice. El Dios te quiere y te quiere feliz. Pues es eso. O sea, si no puedes fiarte, fíate un poco de que te quiere. O sea, da un paso hacia Él y Él hace el resto del camino. Él vendrá corriendo y te dará un abrazo. Mola mucho. Pero es verdad, es eso, el rezar sacramentos y confiar porque Él lo hace todo. O sea, es que lo hace fácil. Incluso cuando parece que no, lo va a hacer, solo espera. Y no dejes de quererlo. O sea, no dejes de pedírselo. Porque a mí, mi experiencia puede no ser la tuya, puede no ser la de cualquier otra persona, es que responde, es que te escucha. A mí me ha dejado en visto muchas veces, con los 2 tics azules, pero ha respondido. Primero me ha hecho ver que estaba ahí, que me estaba escuchando. Me ha dado esa certeza. Y luego ha ido respondiendo. A su tiempo, que no era el mío, que a veces da rabia, pero renta mucho. No sé si eran 3, pero es eso. O sea, ya está. Gracias por tus más de 3 cositas y por tu testimonio de hoy. Gracias a vosotros y gracias por todo el bien que estáis haciendo. Gracias. Pues amigos, al final, como dice María Jesús, el Señor nos renta. Somos un proyecto suyo y no nos debemos salir de esto. No somos nosotros los que cogemos el volante. Ese volante nos viene dado y ese volante nos viene dado por el Señor. Y realmente ser hijo e hija de Dios renta y renta mucho. Gracias por estar hoy aquí con nosotros.